Dios te bendiga. Seguiremos hablando acerca de la Biblia y vamos a conocerla un poco mejor porque en este video hablaremos acerca de su contenido. En otro video hablaré acerca de la utilidad de la Biblia y de su tema principal, y en una posterior entrega hablaré acerca de los símbolos de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes principales. La primera es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento llega gracias a la existencia de la Biblia hebrea, que tiene 24 libros, pues en ella se suman el primero y segundo libros de Samuel en uno solo. Lo mismo sucede con los dos libros de los Reyes y también con los dos libros de Crónicas. Esdras y Nehemías a su vez se suman y forman una sola unidad, y los 12, o sea los profetas menores, también son un solo libro. La Biblia hebrea se divide en tres partes principales, que son ley o Torá en hebreo, los profetas o Nebim y las escrituras o Ketubim. La ley va desde Génesis hasta Deuteronomio, pasando por Éxodo, Levítico, Números. Los profetas se dividen también en dos partes, que son primeros y postreros. Los primeros son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los postreros son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 o profetas menores. Las escrituras a su vez se dividen en dos partes, que son poéticos e históricos. Los poéticos son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Los libros históricos son Daniel, Esdras y Nehemías, que son un solo libro, y los dos libros de las Crónicas en una sola unidad. La Biblia hebrea, si se le toman las iniciales de Torá, Nebim y Ketubim, o sea la T, la N y la K, y se le adiciona la vocal A, forma la palabra Tanaj. Así es como los judíos, los hebreos, reconocen su Biblia, su Antiguo Testamento nuestro. Así que nuestro Antiguo Testamento se fundamenta en la Biblia hebrea porque allí se habla acerca de la historia primigenia de la creación, del trato de Dios con el pueblo de Israel y las profecías mesiánicas. Nuestro Antiguo Testamento se divide en cuatro partes importantes, que son el Pentateuco, que es exactamente igual a la Torá o a la ley; los libros de historia, que son 12, que van desde Josué hasta Esther; y se encuentran las divisiones de los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes y los dos libros de las Crónicas. Los libros poéticos van desde Job hasta Cantar de los Cantares, y los libros proféticos se dividen en dos, en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 5 libros que van desde Isaías hasta Daniel, y los menores van desde Oseas hasta Malaquías. Los profetas mayores se conocen con este nombre o con ese título debido a su extensión y no porque sean más relevantes que los menores. Nuestro Antiguo Testamento entonces tiene 39 libros en total. Ahora hablaremos acerca del Nuevo Testamento. Allí encontramos 3 divisiones importantes, que son evangelios, historia y epístolas. Los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las epístolas a su vez se dividen o se subdividen en 3 partes importantes, que son paulinas, universales y profético. Las epístolas paulinas son 14, que van desde Romanos hasta Hebreos, aunque la carta a los Hebreos no se le conoce realmente quién es su autor. Las 2 cartas de Timoteo y la carta de Tito forman un semigrupo que se conoce como pastorales, porque fueron cartas que Pablo les dirigió a 2 hombres que entregaron su vida a Dios como pastores para la iglesia del Señor. Las epístolas universales son Santiago hasta Judas, pasando por las 2 cartas de Pedro y las 3 cartas de Juan. El libro profético con el que finaliza nuestro Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Es un hermoso libro. Así que el Nuevo Testamento suma entonces 27 libros en total. Ahora, entre los 2 testamentos encontramos una historia sumamente importante, que es la hojita en blanco que aparece en las versiones impresas, que se conoce como los 400 años de historia o los 400 años de silencio. Se encuentra allí, o lo que sucedió fue que el imperio persa dominaba al pueblo de Israel, y se conoce que luego, en el año 332 a.C., Grecia dominó a Persia bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Lo propio hizo el Imperio Romano a Grecia en el año 63 a.C. bajo el liderazgo de Pompeyo. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos entre los 2 testamentos. Hay más historia que contar, muy importante por supuesto, pero a grandes rasgos esto fue lo que sucedió. El Antiguo Testamento se conoce como lo tenemos hoy y fue oficializado de tal manera hasta el año 90 después de Cristo en el Concilio de Jamnia, aunque los judíos ya lo reconocían en ese orden desde antes de esta oficialización. El Nuevo Testamento también fue fijado, como lo tenemos hasta hoy, hasta el siglo II después de Cristo. Así que, en conclusión, podemos decir que la Biblia tiene 66 libros en total.
39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Ella tiene 1189 capítulos y tiene 31.100 versículos dependiendo de la versión que se lea. Con esta corta enseñanza te quiero dejar, te despido. Nos veremos en una próxima entrega y el Señor Jesús te bendiga. Un abrazo grande.